¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Estamos en esta sesión para ustedes. Es la primera sesión virtual. Otros grupos ya tuvieron una clase más adelantada. Y bueno, pues ni modo, se nos precipitó este tema del coronavirus, de que se declarara suspensión de actividades. Es un reto para ustedes y para mí. Adelante entonces. Recuerden, está mi correo abierto para que responda yo a sus dudas. No se olviden que tienen que mandar un mensaje para el pase de lista. Los que no lo hagan van a tener falta. Y a través de Blackboard estaré mandándoles más avisos, más comunicados. Subiremos participación, subiremos el examen y las demás clases que tenemos en el temario. Bien, entonces atentos, tomen nota y empezamos. Lo último que vimos con ustedes fue la identidad cultural de Nueva España y cómo poco a poco los criollos, la élite, va pensando, va soñando, va imaginándose la independencia. Fue una idea que se desarrolló poco a poco y tuvo sus antecedentes. Vamos a dar aquí algunos antecedentes más directos de la independencia de Nueva España, que bueno, ustedes y yo hoy conocemos como Independencia de México. Primero, ya les mencionaba en la clase anterior la expulsión de los jesuitas en 1767 por el rey Carlos III. Los jesuitas eran una orden muy querida, muy respetada, la población los quería mucho, y cuando el rey los expulsó, esa medida fue muy mal recibida por los criollos, a quienes además el bando les decía que no podían protestar, ni preguntar, ni cuestionar. Se callan y obedecen. Poco después tenemos otro antecedente en la independencia de los Estados Unidos en 1776. Las colonias inglesas se habían rebelado contra el gobierno de Londres en una mecánica similar. El dominio ultramarino ya no quiere recibir órdenes de la metrópoli, en aquel caso Londres, y se da la rebelión, que al principio se tomó como un simple motín, pero el motín creció. Empezaron a darse batallas importantes y cuando los ingleses se dieron cuenta, los norteamericanos ya iban en camino de independizarse. Fue lo que al final sucedió, se firma un acta de independencia y se constituye la República de los Estados Unidos. Y eso sacudió al resto del continente, concretamente en Hispanoamérica, en los virreinatos. Los criollos cambiaron su perspectiva porque pues ya no es un sueño guajiro, ya no es una idea loca, disparatada, estúpida. No. Independizarse de Europa es posible. Si te lo propones, lo puedes conseguir. El chiste es convertirlo de una idea, de un sueño, a un proyecto político, militar, y ponerte pasos, fechas, metas a lograr. O sea, te puedes independizar de Europa si te lo propones en serio. Mira que se puede. Es un antecedente. Sigue en nuestra lista la Revolución Francesa, que estalló en 1789. Ustedes y yo desde niños recibimos alguna información sobre la Revolución Francesa. Quizá con el paso del tiempo se les ha ido olvidando en qué consistió. Ahorita les explico en qué consistió en breves palabras. La Revolución Francesa fue el resultado de toda una situación que se gestó en Francia durante el siglo XIX. Desde sobre todo Luis XV, y conforme avanzaba el siglo, los reyes de Francia habían descuidado la economía, que estaba en ese momento en una situación muy grave. La pobreza estaba aumentando mucho y los reyes habían actuado como actúan muchos gobiernos, como si la economía se fuera a arreglar solita. Pero recuerden, chicos, que la economía es como un coche. Si se descompone lo tienes que arreglar, porque solito no se arregla. Pero hay gobiernos que, aunque su país se vaya yendo a pique, como que no les preocupa, como que dicen, bueno, pues es un temporal, esto es pasajero, cualquier cosita. Se mueven las bolsas y la economía se arregla. Bueno, por desgracia hay gobiernos que así actúan tontamente, pero tontos quienes los eligen también, La economía le pegó mucho a la clase media. Conforme pasaba el tiempo, había menos ricos y más pobres y menos clase media, y al final todas estas tensiones acabaron estallando.
el rey llegó el momento en que no pudo contener la indignación popular que estalló, ustedes lo saben, el 14 de julio de ese año, de 1789, con la toma de la Bastilla, que fue una reacción airada contra la monarquía. Esta revolución acabó convirtiéndose en todo un movimiento contra la monarquía y contra la iglesia en Francia. Fue una revolución antimonárquica y anticristiana. Sería muy extenso meternos con el aspecto religioso, pero fue una matazón de clérigos, de monjas. Se intentó descristianizar a Francia al mismo tiempo que se acababa con la monarquía. Inicialmente los revolucionarios retuvieron al rey y quisieron obligarlo a que gobernara, planes de que arregle lo que tenga que arreglar. Pero poco a poco esto se fue modificando y llegó el momento en que decidieron que ya no necesitaban para nada al rey. Y la facción radical de los revolucionarios votó una sentencia de muerte y el rey de Francia, Luis XVI, murió en la guillotina. Ustedes conocen la guillotina, es un método de ejecución de aquella época tan civilizada. Consiste en que con un cuchillo cortante que baja con fuerza mecánica, tú rebanas de un golpe seco la cabeza del ajusticiado. Es tan rápido ese método de ejecución que se establece, yo no lo he experimentado ni quiero experimentarlo, que cuando el acusado, cuando el sentenciado, le cortan la cabeza, es tan rápido que su cabeza todavía es consciente de que está separada del cuerpo. Además de que seguramente le ha de doler horrible. Bueno, pues ahí tiene la civilizada Revolución Francesa. Y esto conmocionó a toda Europa porque demostraba que las monarquías no eran intocables. Si un pueblo está suficientemente enojado, puede quitar al rey del trono y quitarle la cabeza de los hombros. Eso provocó que muchos países, reinos europeos, se enemistaran con Francia. Muchos reyes se preocuparon, así como que, caray, cuando me toca a mí, o sea, ojalá que el ejemplo no lo sigan en mi reino, porque ya no sentían tan segura su cabeza. Por siglos las monarquías parecían como sagradas, intocables, y de repente no, resulta que el pueblo, si se organiza, tumba a la monarquía. El pueblo enfurecido puede cambiar la forma de gobierno. A la revolución siguió un caos, por supuesto, y de ese caos se cumplió un ciclo y la monarquía volvió y Francia volvió a la monarquía, el imperio, con Napoleón Bonaparte. El fenómeno de Napoleón hay que entenderlo de esta manera. La Francia revolucionaria se ganó muchos enemigos en Europa, muchos reinos se enemistaron con Francia, y Francia tuvo que defenderse y crear un ejército bien equipado, bien entrenado y sobre todo, bien dirigido. De ahí surge Napoleón Bonaparte, quien por cierto no era francés, era corso, o sea de Córcega, una isla que está cerca de Francia. Y Napoleón, no vamos a negarlo, era un brillante estratega, buen general, buen militar, empezó a obtener victorias en Italia, en Austria, en toda Europa. Y poco a poco empezó a conquistar Europa, de hecho. Y aquí viene nuestro siguiente antecedente, casi inmediato, 1808. Anoten la fecha, 1808. En ese año Napoleón invadió España. Al principio en un plan de amigos. O sea, tú me ayudas contra Inglaterra y yo te doy tropas y te apoyo. Pero eso es como pactar con el diablo. Eso es como si hoy dejáramos que Estados Unidos mandara tropas para ayudarnos contra el coronavirus. No, sí, eso es muy fácil que entren. Después a ver si consigues que se vayan. Fue lo que pasó con España. España, confiando en su alianza con Napoleón, lo dejó entrar a su territorio y luego se encontró con que Napoleón empezaba a inmiscuirse en la política española. Lo que hizo Napoleón fue quitar del trono al rey, Carlos IV, y nombró como rey al hijo de Carlos, Fernando VII. Un joven en aquel entonces. Napoleón pensó que iba a ser un rey títere, un rey marioneta en sus manos, y se encontró con que el jovencito se negaba a asumir ese papel de manipulado. Pintó dedo a Napoleón, yo no te voy a obedecer. Y Napoleón, que no tenía humor para lidiar con niños berrinchudos, decidió destituirlo y nombrar rey de España a su propio hermano, José Bonaparte. Y entonces esto cambió
la forma de gobierno en todos los dominios españoles. Los españoles empezaron a luchar por expulsar a los franceses. Le llaman ellos guerra de independencia a esta lucha contra Francia, contra los invasores franceses. Así que recuerden, antes que México, España ya estaba luchando por su independencia. La independencia mexicana fue un reflejo de la independencia española que estaba ocurriendo allá en Europa. Y bien, ¿qué pasó aquí en México concretamente? Pues la gran pregunta es, a ver, esto es un virreinato con un virrey en la cabeza, pero el virrey es representante del rey. Eso ya se los había yo dicho, ¿verdad? En clases pasadas. La pregunta clave aquí es, ¿y quién es el rey? ¿El destronado Carlos IV? ¿El jovencito Fernando VII, quien ahorita está prisionero de los franceses? ¿José Bonaparte? No sé, ¿lo reconocemos como rey? ¿O de plano reconocemos como rey a Napoleón, que quita y pone reyes de España a su antojo? Esa era la gran pregunta. Y no había manera de resolverlo. Esto puede llevar a un vacío de poder y es peligroso. Por eso surgió una figura dispuesta a poner orden. El virrey. El virrey, que entonces era José de Iturrigaray. Les voy a escribir el nombre ahí en Blackboard para que lo tengan. Iturrigaray. Quien decidió que no, a ver, no con el pánico. No vamos a caer en el desgobierno. En lo que allá en España se decide quién gobierna, quién es el rey legítimo, nosotros creamos una junta de gobierno y nos gobernamos de manera autónoma. No estoy diciendo que nos independicemos, no, o sea, no es para tanto, no voy tan lejos. Es una separación temporal, provisional, solo en lo que allá en Europa arreglan su problema y deciden quién es el legítimo rey de España. Para eso, pues las élites criollas felices. Muchos han de haber pensado, sin duda, que una separación temporal era el primer paso antes de la separación definitiva. O sea, nos separamos de España según tantito y después la separación se prolonga quién sabe hasta cuándo. Eso pudo ser la independencia de México, y si se hubiera dado de esa manera, Iturrigaray sería hoy sin duda el padre de la patria. ¿Pero qué le falló a Iturrigaray? Pues que se confió. Pensó que estaba tan seguro que bajó la guardia, inclusive a nivel de su guardia personal. Y allá en España, los peninsulares, que no eran nada tontos, habían pensado en eso. Y se propusieron evitar la separación de España, de Nueva España. No. Nueva España no se separa. Ni temporal, ni provisional. No me vengan nada de tonterías, nada de separaciones, nada de autonomías. Mandaron un comando y a lo Bin Laden, unas fuerzas especiales, una noche asaltaron el palacio del virrey, lo secuestraron y se lo llevaron con todo y familia a España. Y se cebó ese intento de independencia. Se nombró un nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, y los criollos, muy molestos por esto, frustrados, decidieron crear entonces una conspiración contra el nuevo gobierno virreinal. No les gustó que les hubieran quitado su intento de separación. Ahí es donde surge, entre otros círculos de conspiradores, el de Querétaro. Y ahí vamos a encontrar a los héroes del inicio de la independencia: Hidalgo, Allende, los hermanos Aldama, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Abasolo, entre otros. Ahora bien, sin entrar en mucho detalle, estos conspiradores estaban pensando en la manera de derrocar al gobierno virreinal, pero fueron descubiertos. Ustedes saben que Allende cabalgó, fue avisado por la corregidora, y él cabalgó, bueno, algunos dicen que fue Aldama, otros que fue Allende, pues en realidad esos detalles son menores, fueron secundarios en nuestro caso, en nuestra clase. Y llegó de Querétaro hasta Dolores Hidalgo, hoy Dolores Hidalgo, a avisarle al cura. Miguel Hidalgo no tuvo tiempo para planear algo bien estructurado, tuvieron que improvisar, pues tocamos las campanas, damos el grito de Dolores y empieza la independencia. Se dieron vivas a la Virgen de Guadalupe, vivas a la América, y vivas también a Fernando VII. Recuerden que todavía no estamos hablando de independencia total, de derrumbar a la monarquía, estamos hablando solamente de no aceptar al gobierno virreinal, que en esos momentos se había puesto para evitar la fractura del imperio español. Y comienza el movimiento de Hidalgo. Reflexiones aquí, chicos, cuidado con esto.
A ver, debemos primero tratar de entender qué fue el movimiento de Hidalgo para los que lo vivieron. Hoy en día, López Obrador dice que esto es la 1T, una de las grandes transformaciones de México. Sí lo fue, pero a la larga, chicos, cuidado con esto. No crean que todos los criollos y que todos los novohispanos vieron en ese movimiento la gloriosa gesta de la independencia que es hoy. No, de hecho muchos lo que vieron fue lo único que podían ver, un cura que toma un estandarte con la Virgen de Guadalupe y que se va a echar disparos con el gobierno y a matar gente, porque los insurgentes mataron gente también, o sea, eso es innegable, eso es una guerra. ¿Qué pensaríamos nosotros si hoy un cura, un párroco de cualquier parroquia de Puebla, se levantara en armas en contra del gobierno de AMLO, en plan de vamos a derrocar al gobierno a punta de disparos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensaría yo? Pues que el cura se volvió loco. A ver, padre, tú tienes que estar en tu parroquia casando novios, bautizando niños, confesando gente. O sea, ¿de dónde sacas? ¿De cuándo acá un cura se mete a hacer guerra contra el gobierno? Por eso Hidalgo no obtuvo el apoyo de todo el país. ¿Recuerden ustedes en dónde se concentró el movimiento de Hidalgo? En Guanajuato, en Querétaro, parte de Michoacán. Pero las grandes ciudades del centro del virreinato no lo apoyaron, ¿eh? México, Toluca, Puebla, Pachuca, Oaxaca, Veracruz, todos esos lugares no apoyaron el movimiento. Lo veían como un motín que afectaba a la economía, que le pegaba a los intereses económicos. Entonces no ayudaron todos a Hidalgo. O sea, no fue cosa que todos dijeran, oye, ya te enteraste, ya empezó la independencia, vamos a unirnos, porque esto está padre, ¿no? No fue así. Literalmente vieron a un curita que agarraba a unos cuantos hombres y a darse de tiros contra el gobierno. Punto a considerar. Punto 1. Punto 2. La historia nos la enseñan en clave maniquea. Los insurgentes son los buenos. Y como buenos, los mejores. Son santos. Los insurgentes son heroicos, valientes, patriotas, inteligentes, nobles, de todo. ¿Y cómo son los realistas? Pues deben ser la peor escoria del mundo, donde son los malos, ¿no? Bueno, los realistas eran en su mayoría novohispanos. Aquí había un ejército virreinal. La independencia no fue México contra España, no era fútbol. Fueron mexicanos contra mexicanos. O si quieren decirlo de otro modo, novohispanos contra novohispanos. ¿Sale? Entonces, cuidado con eso. Hasta hoy es que vemos eso como el gran movimiento de independencia. No sin sus asegúnes. Ahorita les voy a mencionar el que en mi opinión es el de más cuidado, ¿eh? Hidalgo obtuvo victorias, por ejemplo en Monte de las Cruces, en el saqueo de Guanajuato, hubo luchas, hubo muertes. Y aquí otra reflexión, chicos, importante, ahora que se hablaba en las marchas de las feministas y de los vandalismos, había quien decía, bueno, es que los grandes cambios no son pacíficos siempre. A veces los grandes cambios, para los grandes cambios se ha requerido violencia. Y lo mandan a uno a leer libros de historia. Mira, aprende, ve cómo hizo Hidalgo la independencia. ¿A poco la hizo pidiendo permiso? No, destruyó, saqueó. Ok. Les recuerdo yo también, ya que hablamos de historia, cómo acabó Hidalgo. Fusilado, muerto. ¿Sale? Así que, cuidado. Estas feministas cuando hablan de hacer cambios con violencia, no calculan que a veces la violencia se les puede rebotar. Esto es una cosa de acción y reacción, ¿eh? Nada más, son datos históricos, ¿no? No estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre si está bien o está mal. La historia no miente y la historia es fría, nos da los hechos, ¿sale? Y eso fue lo que pasó con Hidalgo. Al final los realistas, que eran más disciplinados, estaban mejor dirigidos y mejor organizados, derrotaron a Hidalgo en Puente de Calderón, lo capturaron junto con sus lugartenientes y lo juzgaron, lo sentenciaron y finalmente lo fusilaron. Hidalgo acabó fusilado, ¿sale? Esto nos lleva a nuestra siguiente conclusión sobre este asunto. Hidalgo fracasó, no consiguió lo que quería, no derrocó al gobierno virreinal, no creó la independencia de México, murió fusilado en el virreinato de Nueva España. ¿Por qué entonces es uno de los héroes de la patria si no consiguió su objetivo? Pues porque en México los héroes de la patria no son los que triunfan. Bueno, muchos de sus héroes no son los que triunfan, sino los que fracasan. Pero eso sí, muy importante, tienes que fracasar de una manera gloriosa.
te tienen que matar por la patria. Chicos, si quieren ser héroes de la patria, hagan que los fusilen por la patria y habrá su cara en billetes, habrá estatuas con su nombre, calles y mercados con su nombre y serán unos héroes, por supuesto, aunque no hayan conseguido lo que se proponían, aunque hayan fracasado, ¿sale? El chiste es fracasar, pero gloriosamente. Es lo mismo que va a pasar con Morelos. Cura, al igual que Hidalgo, pero Morelos ya no tenía una excusa para seguir con la independencia porque, bueno, Morelos inicia su lucha en 1812 y en 1812 justamente a Napoleón se le ocurrió una idea que solo los más inteligentes de la historia han tenido: invadir Rusia. Invadir Rusia. Y como los rusos son tontos, si tú inicias tu invasión en verano, para otoño ya acabaste. Antes de que llegue el invierno ya acabaste. Así le va a pasar también a Hitler. Va Napoleón a Rusia y ya saben ustedes lo que pasó. Los rusos retrocedieron y siguieron retrocediendo. Napoleón entró a Moscú, conquistó Moscú, pero los rusos incendiaron la ciudad y Napoleón se tuvo que retirar en medio de un frío, de como los fríos rusos, como los fríos de aquellas épocas, de aquellas zonas, y que son fríos de menos 30, menos 40. Napoleón regresó a Europa con su ejército destrozado. Y sus enemigos le echaron un montón. Se unieron todos contra él: Prusia, España, Rusia, Austria, Inglaterra, etc. Le echaron un montón y lo derrotaron. Se acabó el imperio napoleónico y por lo tanto regresó al trono de España Fernando VII. Y aquí la gran pregunta es: Cura Morelos, ¿ahora cuál es tu excusa? Hidalgo decía que viva Fernando VII. Pues su majestad ya está de regreso en el trono. Ahora ¿cuál es tu excusa para seguir levantado en armas? Por eso Morelos cambió su objetivo. Morelos ya creó un proyecto de nación expresado en su documento Sentimientos de la Nación, del cual vamos a ver algunos fragmentos que les voy a ir poniendo. Y entre estos artículos de Sentimientos de la Nación se establecen algunos puntos interesantes. El primer artículo ya dice que América es libre e independiente de España. Muy importante. El segundo, que la religión de la nación será la católica, sin tolerancia de ninguna otra. Es un cura católico el que lo está escribiendo. Poco después se nos dice que, muy interesante, los empleos van a ser solo para los americanos y que la patria no va a ser completamente libre hasta que no se haya expulsado al enemigo español. Morelos es de los primeros que dice explícitamente: España es el enemigo. Y esto va a repercutir porque va a crear ese antiespañolismo muy propio de la identidad mexicana y del que vemos repercusiones hasta el día de hoy, ¿sale? Morelos dice también que queda abolida la esclavitud. En una frase que está en los billetes de 50 pesos, chiquito, dice que queda abolida la esclavitud y la distinción de castas. Ya no va a haber mestizos, criollos, mulatos, zambos, indios, etcétera. Solo va a haber americanos distinguidos por el vicio y la virtud. Eso es lo que dice Morelos. Manda también celebrar como fiestas dos fechas: el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de la libertad, como la llaman, Virgen de los Insurgentes, y el 16 de septiembre, en honor a Miguel Hidalgo y su grito de dolores. Así que, chicos, acuérdense de agradecerle a Morelos cada puente del 16 de septiembre. Gracias al señor cura, ustedes están descansando. Bueno, no ahorita, me refiero a los puentes. Cuando hay puente por 16 de septiembre. Bien, ¿qué pasa con Morelos? Lo mismo que con Hidalgo. Tuvo victorias, tuvo derrotas, tuvo sus campañas y finalmente fue capturado, juzgado y fusilado también en 1815. Y otra vez, Morelos, héroe de la patria, uno de los héroes de la independencia, igual no consiguió la independencia. También, al igual que Hidalgo, murió fusilado en el Virreinato de Nueva España, no en el México independiente. Aquí es una cuestión que siempre me ha llamado la atención y que tengo la impresión de que habla de nuestra psicología mexicana, de nuestra idiosincrasia. No soy psicólogo y me volvería loco intentando explicarme esto. En Estados Unidos, sus héroes de la independencia son los que la consiguieron. Washington, Jefferson, Adams, Benjamin Franklin. Ellos consiguieron la independencia y disfrutaron de esa independencia que habían conseguido. 3 de ellos, Washington, Adams y Jefferson, fueron presidentes de los Estados Unidos.
disfrutaron del fruto de sus esfuerzos. Hidalgo y Morelos no. ¿Por qué aquí veneramos como héroes a los que fracasaron y no a los que triunfan? Es una cuestión complicada, pero que me da escalofríos. Algo ahí hay medio oscuro en nuestra psicología, ¿eh? Yo digo, con la pena, es que si no conseguiste tu objetivo, no eres héroe de la independencia, eres héroe del intento de independencia. Pero no, en México se venera también a los que fracasan. Y bueno, vamos a tener en futuras clases algo que decir al respecto. Bien, muerto Morelos, tenemos 5 años de 1815 a 1820 en los que no pasa realmente gran cosa. Está Francisco Javier, Vicente Guerrero con un puñado de personas en la Sierra Madre del Sur, pero básicamente la independencia se iba diluyendo. Hasta que en 1820 ocurre una rebelión contra Fernando VII, lo quitan del trono unos militares liberales, y volvemos, es un déjà vu, se repite la situación de 1810. No hay rey, entonces no puede haber virrey. Así que con la pena, pero ya no hay virreinato en Nueva España. Pasa lo mismo. El virrey, Juan Ruiz de Apodaca, decide hacer lo mismo que Iturrigaray, un gobierno autónomo temporal. Pero no vamos a cometer el mismo error que cometió Iturrigaray, no me voy a confiar. Quiero un ejército que me respalde y que lleve a cabo esta separación. Y a cargo de este ejército, Apodaca puso a Agustín de Iturbide. Aquí aparece Iturbide en nuestra historia. Pero Iturbide decidió no hacerle la chamba al virrey. Decidió, pues, si la independencia la puedo hacer yo, pero para mí, no para Apodaca. Y se dirigió al sur una vez con su ejército, se dirigió al sur a entrevistarse con Vicente Guerrero. Y le propuso, mira, tu ejército y el mío son los únicos que están en pie en este país. Si en vez de pelear como tontos nos unimos, hacemos la independencia. La hacemos fácil, sin disparos, hacemos la independencia. ¿Quién se nos va a oponer? Guerrero echó sus cuentas y al final aceptó, pues sí, buena idea. Se unieron y formaron el ejército trigarante, por las 3 garantías que ofrecían a la nueva nación: la religión católica, la unión entre europeos, americanos, todas las entonces existentes castas, y la libertad o independencia. El virrey Apodaca se dio cuenta de que le había salido el tiro por la culata y se fue a España derrotado. Todavía los militares aquellos se dieron el lujo de nombrar un virrey, Juan de O'Donojú. Pero O'Donojú llegó solo para constatar que ya la independencia era un hecho. Iturbide y Guerrero unidos estaban avanzando sin oposición. México se iba a independizar. Y en los tratados de Córdoba, en Veracruz, el virrey firmó la independencia de México, aceptó la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra en la capital y se consuma la independencia. El año que viene, si Dios y el coronavirus lo permiten, estaremos conmemorando 200 años de un México independiente en 2021. Bien, aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es lo que sigue? Paz, amor y felicidad, porque México ya se independizó. Está de lujo, ya lo conseguimos, ¿no? Pues no adivinen qué, chicos, México va a pagar un precio por su independencia. La independencia no sale gratis. Y México va a pagar un precio muy alto por ella. Tan alto que todavía hoy lo estamos pagando. Y empieza con el mismo Iturbide. Una vez independiente México, Iturbide fue coronado emperador. Fue el primer gobierno del México independiente, una monarquía encabezada por Agustín de Iturbide como Agustín I. Pero el problema de la monarquía es que es hereditaria. Cuando Iturbide muriera, ¿quién iba a gobernar? Uno de sus hijos. Y los antiguos insurgentes no estaban conformes. Ellos también querían, llegado el momento, su parte de poder. Y empezaron los problemas con el Congreso y después los antiguos insurgentes se rebelaron contra Iturbide. Guadalupe Victoria, Guerrero, Nicolás Bravo, etc. Y empezaron los problemas de México. México quedó dividido tras la independencia. No se acabó esto ni el 27 de septiembre del 21, ni con la muerte de Iturbide, porque Iturbide renunció al trono, se fue a Europa, regresó ante la posibilidad de que España contraatacara e invadiera México, pero ya el Congreso lo había declarado traidor a la patria y fue capturado y fusilado. Así que en México no solo son fusilados los que fracasan, sino hasta los que triunfan, empezando por Iturbide. Lo que sigue es fácil de imaginarse. Los que derrocaron a Iturbide se van a pelear entre ellos. Y México va a empezar una serie de conflictos sin fin hasta el día de hoy. No necesariamente armados, pero entre armados
y no armados, México no ha conocido la unión que existió en el virreinato. Va a haber monárquicos, va a haber republicanos, liberales, conservadores, federalistas, invasión estadounidense, invasión francesa, va a haber guerra de reforma entre liberales y conservadores, la pausita del porfiriato y luego la Revolución Mexicana. Tras la Revolución Mexicana, la hegemonía de un partido que se enfrenta a otros. México quedó dividido, algo que no se había dado en el virreinato. En el virreinato no había partidos políticos, no había un partido Acción Virreinal o un partido Morena Virreinal, todos eran virreinales y no había división política ni por lo tanto enfrentamientos entre políticos. México ha padecido mucho con los enfrentamientos tontos entre políticos. En México se ha visto el fenómeno de buenas iniciativas saboteadas por la falta de unión entre mexicanos. Un mexicano con tal de ver fracasar a sus oponentes políticos, no le importa que el país se vaya completo al garete, y lo vamos a ver a lo largo de lo que sigue en nuestra clase, en nuestra materia. Algo que no sucede con Estados Unidos. Vean, un ejemplo feo, pero el mismo día que los japoneses bombardearon Pearl Harbor en 1941, la oposición republicana se cuadró con Roosevelt. A ver, ¿qué necesitas? Presupuesto de guerra, autorización para declarar la guerra. Te la damos, te apoyamos. Ya que acabemos con Hitler y con Japón, nos volvemos a pelear entre nosotros, demócratas y republicanos. Por ahora, nos unimos ante una amenaza exterior. Feliz estaría yo de que México fuera capaz de eso. Pero no, ahorita estamos divididos también. Chairos y fifís, derechas e izquierdas. La cosa va para largo. Ese es el precio que sigue pagando México. Quedó dividido. Somos una nación joven. Duró más el virreinato, 1521-1821, que lo que ha durado el México independiente. Bien, chicos. Miren, lo vamos a dejar aquí. La sesión es corta para que no se cansen mucho. Dejen sus comentarios si es que tienen, preguntas si es que tienen. Recuerden pasar lista y estaremos en otra sesión más adelante. Cuídense mucho. Acuérdense de todas las recomendaciones que nos están dando por esta pandemia y espero verlos lo antes posible. Mientras tanto nos veremos a través de este medio. ¿Sale? Que tengan excelente día. Cuídense.